Muy buenas tardes. Damos inicio a la 97 sesión de Cátedra Perú. En esta oportunidad estamos tocando un tema muy relevante que son las medidas en el campo de la salud que debería plantear el nuevo gobierno del Perú a partir del 28 de julio del 2021. Para este evento contamos con la participación de tres especialistas de primer nivel médicos en el tema de la salud pública. El doctor Percy Maita Tristán, el doctor Arturo Pareja y el doctor Juan Villena. Antes de dar inicio al evento, le vamos a ceder uso de la palabra a nuestro rector, el ingeniero Raúl Vago García, para que dé las palabras inaugurales de esta cátedra a nombre de la Universidad San Martín de Porres. Ingeniero Vago, le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. Como lo ha dicho y mencionado el doctor David Kunza, director de la Cátedra Perú, esta es una nueva sesión de Cátedra Perú, ya la 97 ya, que esperamos llegue al Bicentenario con su sesión número 100, que no es otra cosa que contribuir acertadamente en diversos temas del conocimiento y de la actualidad nacional e internacional que ha caracterizado a nuestra universidad con este activo agente académico denominado Cátedra Perú. Y como ya lo dijo también David, esta 97 sesión de Cátedra Perú convoca a tres importantísimos expositores para que aborden un tema vital frente a la peor crisis sanitaria que ha enfrentado el Perú, es decir, la pandemia del coronavirus 19. El tener claro cuáles son los planteamientos y políticas que debe desarrollar el gobierno que asuma funciones el próximo 28 de julio es una necesidad urgente para el país en este contexto de pandemia. No hay crecimiento posible ni restablecimiento de las actividades diarias de nuestra sociedad si es que no se pone en práctica una política de salud pública al alcance de la población que converse definitivamente con todas las otras políticas que tenga que desarrollar el nuevo gobierno. La pandemia del COVID-19, que duda cabe, ha desnudado todas nuestras debilidades y falencias en los servicios de salud, lo que nos obliga como sociedad a exigir que nuestras autoridades prioricen el gasto público en los pilares de toda sociedad que pretenda preocuparse por el ser humano, es decir, salud y educación. Pero en esta coyuntura, el reto es aún mayor, ya que debe darse continuidad a todo el proceso de la lucha contra la pandemia para evitar que las siguientes olas nos sigan golpeando y truncando expectativas de vida y futuro a las generaciones que están comenzando su vida en nuestro país. Los procesos de vacunación recientemente iniciados y la atención primaria deben ser ejes fundamentales y, por tanto, el grupo político que gane las elecciones deberá continuar con este proceso e introducir las mejoras para que el mismo se acelere. Consideramos que la academia puede y debe aportar propuestas valiosas en el campo de la salud para que los partidos políticos las consideren en sus planes de gobierno, de tal forma que esto se refleje en acciones concretas, pero a cortísimo plazo, por la naturaleza de la pandemia que nos afecta. Si bien la pandemia del COVID-19 ocupa de manera central la agenda de tema de salud pública, será importante que estas acciones de gobierno contemplen otras áreas de la salud que han quedado descuidadas y que nos pueden llevar a crisis estructurales, incluyendo algo que ningún gobierno se ha ocupado, que es la salud mental de la población. No olvidemos que venimos siendo enfrentados a situaciones de estrés y confinamiento que no conocíamos antes, y por tanto es un área muy importante que no se debe descuidar. Llegamos al Bicentenario como república, con problemas nunca antes pensados. Solo les quiero dejar una reflexión final de un gran científico e intelectual, Albert Einstein, que considero que resume las necesidades y retos de este momento. Decía él, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de eso, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Qué pertinentes realmente las palabras y el pensamiento de Einstein para estos momentos que realmente afectan no solo a nuestro país, sino a la humanidad entera. Con esta reflexión final, entonces, doy por inaugurada nuestra 97 cátedra, no sin antes agradecer infinitamente a los expositores, investigadores y médicos conocedores de la problemática de la salud pública del Perú que nos acompañan en esta tarde. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Percy Maita. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Arturo Pareja, y en su momento saludaremos y le daremos la bienvenida al doctor Jorge Villena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. En este momento damos inicio a nuestra cátedra en las partes expositivas y damos el uso de la palabra al doctor Percy Maita Tristán, quien es director de gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del Sur. Doctor Maita, tiene usted 15, 20 minutos para hacernos su presentación. Lo escuchamos atentamente. Buenas tardes con todos y muy agradecido de poder participar en este espacio de conversación y académico que nos permite poder ver más allá de la situación en la que estamos como país y pensar en qué necesitamos para un mejor sistema. Mi agradecimiento al doctor Raúl Bao, rector de la universidad, y al doctor David Kunza por la invitación. A todos los participantes y a los que me acompañan en la mesa. Lo primero, y parto de las palabras del señor rector, es que la pandemia como gran crisis sanitaria es también una gran oportunidad. Creo que en todos estos años se ha visto que se ha abandonado el sistema de salud. Tenemos un sistema de salud precario, insuficiente, quebrado y con personal sacrificado. Y todo este tiempo ha logrado verificar lo que ya todo el personal de salud en esos tiempos venía diciendo. Necesitábamos cambiar el sistema, necesitábamos mejorar la calidad de la atención, la disponibilidad de la atención, pero esto no era un tema de agenda pública. Lamentablemente, la pandemia ha hecho de que ahora no exista un peruano que sea consciente de la necesidad de un mejor sistema de salud. Y en ese contexto es una oportunidad. Y esto es lo que vamos a revisar luego. Pero nos plantearon dos grandes preguntas en general. Una primera es, ¿qué hacer en este escenario de una transición a un nuevo gobierno? ¿Cuáles deberían ser estas primeras medidas que permitan que haya continuidad y un adecuado manejo de lo que todavía viene en la pandemia? Porque la pandemia la vamos a tener todavía por todo 2021 y alguna parte de 2022, si es que no hay alguna novedad con alguna variación del virus. Y luego plantear propuestas sobre el sistema de salud que queremos, que esto es la perspectiva que siempre hemos debido tener y que es importante que la academia tenga ideas claras, comunes, que permitan que independientemente de las personas que estén a cargo de la gestión de salud, al tener una idea común, permitan una transición y un manejo adecuado y no un borrón y cuenta nueva, que es un común en las gestiones por lo general. ¿Qué es lo primero que tenemos que trabajar en este contexto?
Lo primero es que tiene que haber un proceso de transición ordenada y acompañada. Es decir, cuando se elija un nuevo gobierno, desde el primer momento, tiene que haber un traslape entre el equipo técnico que va a manejar salud del nuevo gobierno con el gobierno de transición actual, para que no haya un vacío que en toda transición de gobierno suele haber, porque en este contexto de pandemia no podemos darnos el lujo de tener vacíos. Y estos vacíos son claros en procesos, por ejemplo, como las negociaciones de vacunas, adquisiciones y compras, que no pueden haber transiciones no claras que hagan que perdamos lo que por lo menos hasta ahora tenemos. Hasta hace unos días, Perú no tenía asegurada una dotación de vacunas y a la fecha es uno de los países que ha asegurado vacuna para toda su población. Y esto es un logro importante, pero hay que asegurar que esto llegue en forma adecuada. Y de ahí viene el siguiente punto. Para poder evitar una tercera ola, necesitamos una población vacunada. Y necesitamos que el proceso de vacunación sea rápido, sea ágil, sea preciso y excepto de corrupción, que es conocido que puede suceder. Entonces, el nuevo gobierno tiene que asegurar que el proceso de vacunación sea adecuado. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de vacunas va a llegar en el segundo semestre del año, cuando ya sea un nuevo gobierno. Entonces, el proceso de transición del nuevo gobierno implica estar inmiscuido claramente en el proceso de vacunas para que esta transición sea clara, continua y no se afecte el proceso de vacunación, que es absolutamente necesario. Algo previo y todavía está en discusión, dependiendo de la cantidad de vacunas que lleguen previamente, es qué grupos poblacionales deben ser los primeros en ser evaluados. Tuvimos un grupo 1 donde le llamaron primera línea, 2 grupos de riesgo por edad o por enfermedad y 3 población general. El tema está en que para evitar mayor cantidad de muertes necesitamos que la población de más riesgo sea vacunado y es importante revisar, según las fechas de disponibilidad de vacunas, si es más conveniente vacunar a la población de alto riesgo, empezando por mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60 años y personas con comorbilidades, antes que poblaciones grandes como todo el tema de seguridad, Fuerzas Armadas, policiales, seguridad, serenazgo, etc. Eso es un tema que también debe ser discutible porque ya nos confiamos antes. Tuvimos una primera ola, pensamos que, dada las características de la primera ola peruana y latinoamericana en general, donde mojó más esta primera ola, ¿qué significa? Que tuvimos seroprevalencias en Lima de cerca del 25%, Lambayeque 30%, Cusco 33%, Iquitos 70-85%, dependiendo del mes que lo hicieron, comparado con las europeas, que estaban en un 3 a 5 a 10%, entonces se pensó que dada la cantidad de personas infectadas, no iba a haber una segunda ola, y lamentablemente ese pensamiento ha hecho de que no implementemos cosas que ahora, en plena segunda ola, las estamos sufriendo. ¿Cuál fue uno de los principales problemas? Una falta de dotación adecuada de oxígeno. Y esto, actualmente, todos los que están vinculados al sistema de salud lo están sufriendo porque no hay disponibilidad de oxígeno en los hospitales, ni para UCI, ni para camas de oxígeno, y esto es un problema. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estamos ante un escenario de incertidumbre. Todavía la vacunación para la población general va a ser segundo semestre o finales del año, por tanto, podrían evitar una tercera ola, pero también empezamos julio, agosto, invierno, hay riesgo de que esto continúe con una tercera ola, por tanto, tenemos que esta vez sí o sí terminar con la implementación de adecuada dotación de oxígeno, para que no nos pase lo que nos está pasando actualmente en el sistema de salud. Otro aspecto vinculado a pandemia que es importante tener en cuenta
es el tema de diagnóstico y vigilancia genómica. Si bien se ha expandido en cierta parte nuestra posibilidad de tener mayor cantidad de pruebas moleculares, todavía es insuficiente. Nuestra capacidad de mapear varias regiones es lenta, el tiempo de diagnóstico y, si bien ya tenemos datos abiertos, estos todavía no llegan al tiempo que esperamos. Esta información no es lo suficientemente fidedigna, ha mejorado, sí, pero no nos permite un mayor nivel de control, sobre todo cuando empecemos a decaer más y para poder tener un mayor control, lo que todo el tiempo se ha dicho de cercar y vigilar más de cerca al virus, eso se hace cuando tienes menor cantidad de casos y puedes controlar. Actualmente no es posible hacer un contact tracing de todos por la cantidad de casos activos, pero cuando empiece a bajar sí nos va a permitir controlar mejor. Y allí es un tema de una deuda muy grande. El Perú tiene una baja capacidad diagnóstica, se ha implementado y crecido, pero todavía falta. Y el otro tema súper relevante es vigilancia genómica, que tiene que ver con la posibilidad de detectar nuevas variantes. Nuestra capacidad de detectar nuevas variantes es baja, se hacen muestreos pequeños, no sabemos con seguridad cuántas variantes ya están circulando. El grupo de Cayetano con INS han descubierto 5 variantes propias peruanas, aparte de las que han llegado de afuera, pero no nos hemos podido estudiar lo suficiente si estas variantes peruanas tienen las mismas complejidades de la de UK o la de Manaus o la de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque no se ha implementado mayor presupuesto para poder vigilarlo, y es un tema que también tenemos que verlo en pandemia. Otro aspecto que ya viene esto para mí son los puntos básicos a tener en cuenta en esta transición y manejo de pandemia. ¿Qué es lo que planteamos como un sistema de salud que queremos? Algo en los que hemos coincidido, de hecho, hemos tenido un grupo de trabajo en el cual hemos desarrollado algunas propuestas, y todos, cuando hemos trabajado en esto, lo primero que hemos planteado es un tema. Deberíamos tener un sistema unificado basado en atención primaria. Actualmente, nuestro sistema de salud está basado en atención hospitalaria para los profesionales de la salud, para la gestión y para los pacientes. El tema en salud es el hospital. Y ahí tenemos un gran problema. De hecho, fue uno de los principales problemas en la gestión de la pandemia. Se cerró la atención primaria en los primeros meses. Y necesitamos que la atención primaria más bien sea el centro del proceso de atención de salud y además quien nos va a permitir en cierta forma unificar los sistemas. Tenemos lugares donde el único centro de salud está vinculado a salud, otros en el MINSA y otros incluso Fuerzas Armadas, donde un usuario de salud no podría atenderse porque no tiene un centro de salud allí, o viceversa con el MINSA y Fuerzas Armadas. Entonces, necesitamos unificarnos por lo menos al primer nivel de atención. Y esto implica mejorar también la calidad de lo que tenemos en primer nivel de atención. Hace poco, cuando se hizo el debate vinculado con educación, se encontró que una gran cantidad de colegios no tenían agua, luz y mucho menos internet. Bueno, la situación en salud no es muy distinta. Entonces, ¿cómo brindamos de salud si no tenemos mínimamente centros de salud que tengan los servicios básicos? Entonces, un primer escenario es poder tener una red de establecimientos de salud unificada, basada en atención primaria de la salud, lo que también implica una mirada con el recurso humano. El recurso humano, que por lo general está en el primer nivel de atención de salud, no es un recurso humano capacitado para el primer nivel de atención, por 2 grandes motivos. Por uno, es que hay muy pocos especialistas en salud familiar o salud integral, y por otro, las facultades de medicina no necesariamente formamos profesionales de la salud para el primer nivel de atención. Entonces, ahí también viene un cambio en esas 2 miradas, incrementar la cantidad de vacantes para formar médicos de atención primaria y, por otro lado, revisión de la forma de enseñar en las escuelas para que puedan generar médicos que estén preparados para un primer nivel de atención. Otro aspecto que nos ha permitido trabajar la pandemia es la telesalud. Antes había gran cantidad
de dudas sobre la posibilidad de su implementación, sobre cuán viable iba a poder ser una adecuada relación médico-paciente, qué enfermedades podríamos manejar, si los sistemas podían funcionar, si habría interoperabilidad de datos y demás. Entonces, la pandemia ha hecho que muchos temores caigan, que tengamos que implementarlo de la forma más rápida posible, no necesariamente la mejor, pero si algo ha venido para quedarse es telesalud. Y sobre todo porque nos va a permitir dar mejor calidad y diversidad de atención a esos puestos mucho más alejados. Por tanto, una reforma también viene por la amplitud y mejora en la calidad de servicios usando telesalud, telediagnóstico, telemanejo. Pero para ello también necesitamos interoperar sistemas. Y esto es un tema que lo estamos viviendo actualmente con la disponibilidad de datos que tenemos. Por ejemplo, para ver la forma más simple, cuando tenemos la duda de cuántos muertos están vinculados a COVID-19, tenemos un problema con 3 sistemas o 4 sistemas. Tenemos el SysCovid, tenemos el NetLab, tenemos el NOTI de epidemiología y tenemos el SINADEF. ¿Estos sistemas conversan entre sí? No. Tiene que haber un trabajo manual del equipo del CDC donde puedan limpiar la data y poder darnos un dato. ¿Por qué? Porque no son sistemas que están creados para interoperar. Y así como eso, tenemos una serie de sistemas en el Estado que no han sido pensados para interoperar. Peor aún si hablamos de historia clínica electrónica. Entonces, también viene por este lado un fuerte trabajo por innovación en la parte de interoperar y poder comunicar sistemas entre sí que permitan esta lógica de unificación de un sistema de salud. Otro aspecto que nos ha planteado la pandemia claramente es el pobre o uso antojadizo de la evidencia para la toma de decisiones. Si la evidencia está de la mano de lo que cree el político de turno, se va a considerar. Cuando la evidencia no va de la mano, lo que hemos visto es que se ataca al centro o al investigador que plantea la evidencia. Lo hemos visto con el IETSI en salud, donde los investigadores hicieron un estudio que demostró que algunos medicamentos que se usaban no eran efectivos y el resultado fue la expulsión de los investigadores que realizaron la investigación. Entonces, si eso sucede, ¿cómo garantizamos investigaciones independientes? ¿Cómo garantizamos que podemos dar información de calidad para la toma de decisiones si más bien van a condicionar que mi puesto dependa de si doy el resultado que le gusta al gobernante de turno? En todas partes, los centros de investigación tienen que ser independientes. Es decir, que la jefatura, en este caso de IETSI en salud, y la jefatura del INS no dependan de un gobierno, sino más bien que sea un concurso público por 4 o 5 años que no permita que el ministro de turno cambie al jefe del INS o IETSI porque no le gustó el resultado de investigación. Y esto es un aspecto importante para garantizar independencia. ¿Por qué? Porque ambos organismos, IETSI e INS, tienen áreas que revisan evidencia, sistematizan evidencia y dan la información que ayuda a toma de decisiones. Por ejemplo, compra de medicamentos, implementación de protocolos, y evidentemente allí hay ciertos conflictos de interés. Eso pasó antes con una GESP en INS, donde cuando también hubo un caso similar, desarticularon una GESP y las personas de una GESP fueron a crear IETSI posteriormente. Y ahora acaba de suceder lo mismo con lo que pasó hace unos meses. Entonces, para que haya un uso adecuado de evidencias, los organismos que dan las evidencias tienen que tener garantía de ser independientes. Y eso es necesario. Esto va de la mano con otro aspecto. Somos de universidades y en las universidades más o menos tenemos claro que existen personas que se dedican a investigación. Y como se dedican a investigación, tienen horas dedicadas a investigación y productos vinculados con investigación. Los institutos públicos de investigación no necesariamente tienen ese ordenamiento. Entonces puede ser que hayan buenos, que los hay, investigadores en institutos públicos, pero sus horas están dedicadas a varios tipos de producción y no tienen las horas dedicadas a generar investigación.
ese nivel de protección como existen en las universidades, tendría que haber también en los institutos públicos, es decir, puestos de producción y puestos de investigación con horas y productos específicos que permitan asegurar una adecuada producción científica, porque nos ha quedado súper claro que la investigación es básica para el afrontamiento de los problemas de la salud. Y esto necesitamos profundizar y trabajar. Mucho de lo que el INS ha hecho podría ser más, pero tienen mucha gente de los investigadores que están a hacer producción e investigación y estamos desperdiciando talento en producir más cosas que puedan ser importantes. Y eso es un tema también que se debería tener en cuenta en ello. Es necesario, sin lugar a dudas, que pensemos en el personal de salud. Y es que no puede haber reforma de un sistema sin personal de salud. Y el personal de salud es lo más valioso que tiene nuestro sistema. De hecho, podemos en cierta forma afirmar que la carga de esta ola está sobre los hombros del personal de salud. Personal cansado, mal pagado, criticado, sin protección adecuada, felizmente ahora hay vacuna. Y tenemos que ver la forma de cómo se mejoran la situación del personal de salud. Y en este contexto no solamente es el tema médico, sino sobre todo también el tema no médico, porque regularmente quienes logran tener una mayor o mejor respuesta suele ser el personal médico. Y hay personal que también es parte del sistema que no necesariamente logra tener el mismo nivel de acceso. Y es que lo que tenemos que lograr es que el personal de salud tenga las competencias adecuadas, esté en el lugar y en el momento correcto. Y aquí tenemos ciertos errores, particularmente la forma como se ha venido dotando de personal al primer nivel de atención en zonas rurales marginales ha sido a través del SERUMS. Y el SERUMS ha sido una buena oportunidad para cubrir espacios, pero no necesariamente para dar el mejor nivel de atención. Porque un serumista que está solamente un año, mientras que llega, aprende y se va preparando para la residencia y está pensando en cuándo se va. Y no le permite hacer planes adecuados para el lugar donde va a estar. Entonces, una reforma va también por una reforma de SERUMS, que es parte de lo que se plantea, en el sentido de que sea concursado, de que no sea por un año, que sea por 3 o 6 años como pasa en otros países, que esté vinculado a una especialización y que permita rotación, de tal manera que alguien que se quede o logre su plaza en una zona distante no esté todo el tiempo pensando en volver a la ciudad y en realidad no se da la mejor atención a la población que lo requiere. Otro tema que tiene que estar considerado en esto, y con esto ya creo que me estoy excediendo del tiempo, es la corrupción. Es indudable que en el sistema de salud existe corrupción, en varios niveles. Y decir que no es cerrar los ojos a una realidad que todos lo vivimos. Por tanto, tiene que haber alguna forma de intervención para mejorar la calidad de la parte de gestión, logística, administrativa del sistema de salud. Usando las herramientas que tiene el Estado, sería que todo este estamento vinculado a la gestión de la salud esté en manos de Servir o por funcionarios que tengan esta característica, que nos permitan tener una mejor calidad de gestión y un menor nivel de corrupción, que es lamentablemente también parte del problema. Lo demás creo que lo puedo dejar para la conversación y preguntas, pero queda claro que este sistema de salud que todos aspiramos es necesario que tengamos ya ahora un cambio. Creo que es una ventaja en este contexto de crisis y creo que todos los partidos políticos en cierta forma están apuntando hacia ello, en que debe haber un cambio, en que debe haber un sistema más unificado, no creo que único, porque tiene varios problemas en poder implementar una política de ese tipo, pero sí unificado, es decir, que interopere, que converse, que pueda una persona poder atenderse en cualquier lugar, pero vinculado a su territorio. Sería ideal que cada
que cada peruano sepa quién es su médico de familia, y esto sería algo que podría cambiarse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Percy Maita. Cedemos el uso de la palabra al doctor Arturo Pareja, que es responsable del Centro de Investigación de Infectología e Inmunología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Doctor Pareja, le cedemos el uso de la palabra para que exponga en los temas correspondientes, y solamente hacemos mención que ya se incorporó el doctor Villena, a quien saludamos y será nuestro último expositor de esta primera etapa de la presentación. Doctor Pareja, tiene uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Bueno, ya felizmente el doctor Percy Maita nos ha dado un panorama bien amplio sobre toda la problemática que existe en esta pandemia. Y justamente creo que nadie hemos estado presentes en la pandemia de 1918, obviamente, y no la hemos vivido. Y los que nos dedicamos a esto, en las diferentes especialidades, hemos visto la documentación, hemos leído lo que está plasmado en la literatura, y más nada. Entonces, lo poco de práctica que tenemos en lo que son las grandes epidemias, grandes, no las epidemias locales de cada país, han sido muy, pero muy pocas, ¿no? Una de las últimas, la de influenza, que por ejemplo hizo que el año 2009, 2010 que hemos visto eso, bueno, tuve un contacto grande en Inglaterra con esta pandemia para un entrenamiento, pero felizmente acá no tuvo el impacto supuestamente que iba a tener. Nos tratamos de preparar también un poco para la posible venida del ébola, pero se quedó ahí medio neutralizado, pero en el mundo científico se hizo varios trabajos. Entonces, esta pandemia de la COVID-19, de este SARS-CoV-2, nos ha agarrado pues en una situación inesperada a todos los países, a todos prácticamente, sin ninguna práctica en particular. Entonces, el punto donde nuevamente tenemos que aprender y como retomando las palabras de Percy Maita, esta es la oportunidad, ¿no?, de poder tener una práctica, evidencia y medidas, de acumular lecciones para poder aplicarlas no solamente en esta pandemia que llegará en algún momento a su término, sino a futuras epidemias y pandemias globales que están a las puertas. Tenemos otras pandemias que están a la puerta, amenazando, tocando la puerta. Entonces debemos estar parados, y pienso que para esta generación esta es la mejor oportunidad. Quiero centrarme en un aspecto principal que está siendo motivo de la visión de todos los medios y la población del Perú. Y me quiero referir específicamente en unión a las vacunas. Voy a tocar solamente el punto de las vacunas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos principales desafíos que como país tenemos para la inmunización frente a la COVID-19? Y voy a plantear algunas preguntas y al final unas cuantas recomendaciones que la podemos discutir si se da el caso. Lo primero, ¿no? La ciencia ha cumplido. ¿Ok? La ciencia ha cumplido. Nunca hemos visto en el avance médico la gran cartera de vacunas que se han desarrollado. Más de 270 prospectos, desde fase 1, fase 2, fase 3, los que ya tienen un permiso parcial de emergencia, porque ninguna vacuna tiene uso global, no tiene uso definitivo. Eso es cuando acabe la fase 3 que ha empezado. Pero varias de emergencia. ¿Y por qué? Porque estamos en guerra. Esta no es una situación común y corriente. Estamos en guerra global con un enemigo poco conocido e invisible. Estamos en guerra. Entonces, lo que nosotros solemos hacer paso por paso, ¿no?, y tomar tiempo,
en esta situación de guerra ha cambiado y se ha acelerado, sin dejar de lado, obviamente, muchos aspectos de la ciencia y de la investigación. Entonces, toda esta lista, como ven en este gráfico, de diferentes plataformas tecnológicas con pros y contras, no solamente para los investigadores, sino para la población, ¿no? Pero nunca hemos visto tal cantidad. ¿Eso qué nos da? Esperanza. Eso nos da esperanza. Entonces, tenemos nosotros una columna vertebral en una de las principales herramientas preventivas en salud pública, estas vacunas. Yo vi una segunda pregunta. ¿Podemos confiar en la seguridad y eficacia de las vacunas que están siendo utilizadas? Y les presento acá del último trimestre o el último cuatrimestre, Ipsos a nivel global hace una encuesta en diferentes países. Y miren ustedes, entre octubre y diciembre hay variaciones. Estoy hablando del mundo, ¿no? China, por ejemplo, no muy poca variación, etcétera, pero otros países como Estados Unidos, Alemania, Europa, ¿no? Comienzan a hacer estos grupos vacunas. Imagínense las noticias que tuvimos en Francia de los fuertes motivos o reuniones antivacunas y que miren cómo abandonan esa idea o van abandonando y declinando el uso de la vacuna. Y si nosotros queremos decir, oye, ¿y qué ha pasado en nuestro país? Esto en enero hemos tenido nuestra encuesta de Ipsos, ¿no es cierto? Hemos tenido acá en el Perú, en enero, y miren, si se comparaba con ya algunas preguntas de agosto, donde la gente decía, no, de cada 4 o 3 decían, me vacuno inmediatamente, con los meses y diferente información, buena y mala, yo diría más mala que buena, y la influencia también sociales que tienen un peso increíble en estas décadas, para para la fecha de esta encuesta, que fue mediados de enero, menos de la mitad de yo no me vacuno. ¿Ok? O sea, menos de la mitad decía, no, acá no pasa nada. Prácticamente digamos que la mitad de la población comienza a rechazar. Y ante preguntas que le van haciendo, le preguntan, oye, ¿y por qué usted no se vacunaría? No conocen los efectos secundarios, ¿ok? Que les podría dar. Es lo primerito que dicen, no, me puede pasar un tercer ojo. O sea, se van a un montón de respuestas. ¿Y eso por qué se da? Por una mala comunicación. Es lo principal, eso es por mala comunicación. Ok, dicen, la vacuna fue desarrollado demasiado rápido y no, y debería cada vacuna 3 o 4 o 5 años. Bueno, eso fue hace, uno demoraba hace décadas esto, la tecnología ha avanzado tanto, tiene que avanzar. Y además hay otra razón importante, todas estas vacunas, no sé, a nadie se le ocurrió hacerla de la noche a la mañana. Muchas de ellas tienen como base vacunas anteriores para los otros coronavirus, como es el SARS y como es el MERS, no llegó acá, ¿no? Pero en base a eso, vacunas contra ébola, vacunas contra influenza, que fueron base para que salgan estas vacunas para este nuevo coronavirus. Pero siendo una mala, o sea, una falta de comunicación y una mala comunicación. Y la comunicación de abajo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos también un pie que cojea mucho. Y así muchas razones por las que el poblador no se quiere vacunar. ¿Ok? Otro punto importante a analizar es las vacunas. ¿Con la vacuna se acabó el coronavirus, la COVID-19? No, en realidad las vacunas no supondrán el fin de la COVID-19 y eso está clarísimo. ¿Por qué? Primeramente, ninguna vacuna llega a alcanzar el 100% de efectividad. Todas están al 90%, ¿ok? Y algo principal, no sabemos si estas vacunas lograrán evitar la transmisión del virus. ¿A qué me refiero? Primero, me va a dar la ventaja de que no voy a hacer la enfermedad grave si es que me fuese a contaminar y estoy vacunado. Pero si soy asintomático y hago la infección, pero soy asintomático, me garantiza que siendo asintomático pero infectado no voy a transmitir el virus a alguien susceptible. Eso todavía lo hemos visto. ¿Ok? Y además, la gran población de nuestro país no está altamente vacunado. Nosotros, por todo lo que se ha visto, se ha propuesto que
para que disminuyamos la transmisibilidad de este virus. La población del Perú debe estar vacunada alrededor del 80-85% para esa famosa inmunidad colectiva, ¿no? En base a una vacuna. Pero no estamos llegando a eso. Y después veremos un poco esa parte. Entonces, este punto queda flojo. Y otra parte importante, las mutaciones. Obviamente, primero, ocurren las mutaciones en el virus. Cuando estas mutaciones se van acumulando, se producen las variantes. Cuando estas variantes se van acumulando, produce una cepa. Son tres cosas diferentes en el campo y el concepto de la virología. Una mutación es 1 o 2 cambios de la base de nucleótido, base proteica. Pero de repente ya van a partir de 10, 12, 14, ya estamos hablando de variante. Pero si de ahí es 27, 28, 30, vamos a hablar de cepa. Entonces va cambiando la cosa. ¿Y eso qué significa? No habrá fin para la COVID-19 porque habría que reformular las vacunas nuevamente. Eso quiere decir que tenemos que ver, el gobierno tiene que ver, el gobierno que vaya a continuar, tiene que verse en el futuro que vamos a necesitar continuamente las vacunas y va a tener un comportamiento muy similar a la influenza. Entonces son puntos claros que deben quedar. Una cuarta cuestión, la iniciación global. Obviamente, el único escenario parecido al control de la COVID-19 a mediano o largo plazo, obviamente pasa por alcanzar en el planeta, ya no en nuestro país, en el planeta la inmunidad de grupo, que interrumpa la transmisión y evite nuevos brotes y apariciones de variantes. ¿Eso qué quiere decir? Que para que yo diga en el mundo, o la OMS, la OMS diga, hemos controlado la pandemia, tiene que haberse vacunado el 80% como mínimo de todo el planeta, de esos cerca de 8.000 millones de habitantes que la Tierra haga. ¿Por qué? Porque si no llegamos a eso, digamos, Perú llega a eso, pongamos el escenario, Bolivia no llega a eso, Colombia no llega a eso, Brasil no llega a eso, son nuestras fronteras, siempre va a estar la latencia del rebrote. Entonces, el nuevo gobierno tiene que mirar mucho a futuro. Este nuevo gobierno que asumirá en julio, pues tiene mucho trabajo que hacer debido a la COVID y a otras que se puedan presentar. Y para que nosotros mantengamos ese escenario, debe existir un acceso generalizado a una vacuna que sea eficaz y segura. No es chapar la primera vacuna que tengamos, no. Hay que analizar bien qué tipo de vacuna está muy bien estructurada para aplicar al tipo de población que yo tengo. Además de un acceso continuado y universal a las vacunas durante los próximos. O sea, acá no se acaba de que nuestro gobierno o el gobierno que venga tome el paquete, se enrolle. No. ¿Y qué pasa en 2022? ¿Y qué pasará en 2020, 2024, 2025? Esa es la proyección que se tienen que hacer. Por lo tanto, hay que fortalecer tanto los sistemas de salud y el grupo de profesionales de la salud, así como los mecanismos logísticos de distribución. Es importante para lo... Y esto no se hace, consigue de la noche a la mañana. Miren, en este Economist publica este cuadro muy interesante que dice, países ricos acatarán la mitad de los suministros proyectados en fabricación de vacunas COVID. Y miren, por ejemplo, Canadá ya aseguró por lo menos 9 dosis. Yo necesito 2 dosis nomás por cada habitante. Ellos aseguraron 9 dosis por cada habitante de su país. Australia, Gran Bretaña ha asegurado 5 dosis por cada poblador. Los países menos favorecidos económicamente, a las justas llegan a 1 o a ninguno. Eso hace que la balanza no esté equilibrada y por lo tanto el peligro de no alcanzar la inmunidad colectiva global, justamente por eso. Entonces, no hay equidad, que es uno de los principios que vamos a ver.
Obviamente los países ricos tendrán y tienen mayor acceso a la vacuna. Esta es una publicación del Economista de América, y miren ustedes que todos los que están en verde oscuro, que ya aseguraron toda su producción. Nosotros estamos, Perú, en naranja. Por lo menos nos han pateado hasta el 2022 para asegurar nuestra capacidad de llegar a este 85%. Y esto va de la mano con otro gráfico donde se propuso que Perú, esto es un gráfico publicado el 31 de enero, ¿ok? Eso quiere decir que no está actualizado hasta lo que pasó la semana pasada. Entonces, a mediados del 2022, probablemente lleguemos a tener buena cantidad de vacunados. Pero esto fue antes de ¿qué? Antes del acuerdo que ya se tuvo por los 20 millones de vacunas de Pfizer. Ojo, sin Pfizer era así. Se supone que ahora vamos a tener más vacunas, ¿ok? 38 millones de Sinopharm, el acuerdo, este es gobierno, esta es una lámina del gobierno, no lo he inventado, 20 millones de Pfizer, COVAX subió de 6.6, lo subió a 13.2, AstraZeneca 14, y tenemos una gran cobertura. Eso es lo que hoy. Entonces, con esa proyección, ¿se podría decir que para fin de año podríamos alcanzar? Podríamos. Pero eso mucho depende de la transición que vivamos durante estos meses y en las elecciones. El cambio de poder no ocurre el 28 de julio. El cambio de poder va a ocurrir cuando estemos en las urnas en abril, porque ahí se va a saber quién era el gobernante y ahí se va a especular mucho. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que desligar de la salud, a los políticos. Porque en varias conferencias que he dado sobre medicamentos anti-COVID, etcétera, los medicamentos no son de prescripción médica, no es un asunto de los políticos. Y lamentablemente se está politizando los medicamentos y ahora se va a politizar las vacunas. Y eso no puede ser. Un quinto punto, que estos son nuestros principios fundamentales para llegar a ese objetivo global. Hemos hablado, eficacia y seguridad de vacunas, universalidad. Si no hay universalidad, no vamos a alcanzar a llegar a las cifras más bajas y contención de la pandemia. Y sobre todo la equidad. Hemos visto el cuadro de países con grandes economías y otras que es muy baja, obviamente va a mucho el que todavía siempre esté presente la transmisión del virus. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó? Sudáfrica, ni bien saltó la variable sudafricana, Inglaterra lo primero que hizo es cerrar sus aeropuertos. Claro, y eso va a pasar cuando no alcancemos esa globalización. ¿Y cuáles son esos 3 obstáculos para cumplirlo? Financiamiento. Tiene que estar proveído la financiación. Tiene que estar ya diseñada la producción y sobre todo la distribución. Y nosotros hemos visto, ¿no?, cómo se ha criticado también al gobierno cuando llega el 9 de febrero y no llegó del 9 de febrero, si no llegó, etcétera. Entonces, todas esas cosas hay que prever. Ahora, se dice que las 300.000 dosis llegan este sábado, ¿ok? Si no llegan este sábado, va a caer un bombardeo, pero tampoco es así. Pero ya se tiene que estar planificando. Recién estamos viendo que esto, como recién se hubiesen puesto las pilas para poder retomar algunas cosas, porque algo es muy cierto, más de 3 meses de los últimos meses del 2020, este coronavirus nos dio chance con las cifras bajas, nunca se controló el virus, nunca terminamos una ola, pero ese chance que nos dio el virus de 3 meses y medio, no lo supimos aprovechar. Bueno, se dijo, pues mire, ya hemos bajado, como tuvimos un fuerte golpe, la segunda onda no nos afecta, y fue lo contrario. Es como al principio se pensaba, no, esta es una gripe más, es una influenza más, y no fue una influenza más. ¿Ok? Entonces, lo mismo está pasando acá. Entonces, tenemos que tener estos obstáculos bien marcados: refinanciación, producción y distribución. El Perú, si hablamos económicamente, la fuente es el Duke Global Health Innovation Center, nos dice, hacia finales de enero,
¿Cuál es la cobertura actual y potencial de algunos países según su parte económica? Miren, si ven ahí el puntito rojo, ¿no? En 30K, ahí está Perú. O sea, parece, según estos analistas económicos, ¿no? Nosotros estaríamos cerca de cumplir ese famoso 80-82% por todavía la economía que nos queda. Si es así, tenemos que asegurarla completa, porque miren todos los otros países que nos van a tirar hacia abajo. Y esa es la realidad global, que no el gobierno de transición puede dar la guardia. Y obviamente aquí termino con 3 recomendaciones. Hay más recomendaciones, obviamente, 3 recomendaciones que creo muy puntuales. El primero, y creo que esto es unánime para todos nosotros, fortalecer el sistema de salud pública. Y si me refiero a vacuna, que garantice el éxito de vacunación. Pero eso es fortaleciendo. Hemos escuchado al presidente hoy, estaba feliz porque por día se estaban vacunando entre 11.000 y 11.500 personas por día. 11.000, 11.500. Si uno hace los cálculos y quiero vacunar de repente al 80% de mi población, si es así, no creo que sea así, solamente es porque se está atacando la primera línea, acabaríamos de vacunar en 4 años a ese 80%, pero no creo que sí. Yo creo que esos 1.000 vacunadores solamente es precario y prioritario, ¿no? Tendrá que ser pues 10.000 o 20.000 vacunadores para alcanzar. Y es que podemos este año a una vacunación del 80%. Segundo punto, definir una estrategia de salud integral que ordene y oriente sus acciones en este campo. Y una tercera recomendación que está ligado a nosotros en el campo de la investigación, que se debe liderar sobre la reforma del modelo de investigación y acceso a medicamentos esenciales. Creo que con estas 3 recomendaciones básicas podemos lograr estos aspectos muy puntuales sobre llegar a tener la cobertura en el aspecto que es la vacuna. Y eso va a ser un gran trabajo, una gran responsabilidad, no digo a partir de julio, sino a partir que sepamos liderar el Ejecutivo y el Legislativo a partir de abril de este año. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo su exposición al doctor Pareja, ha sido realmente muy ilustrativa, nos ha dejado varios temas como para la siguiente etapa de conversación. Cedemos el uso de la palabra al doctor Juan Villena, que es un reputado infectólogo y es decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Villena, tiene usted uso de la palabra por unos 15, 20 minutos. Quedamos, lo escuchamos, por favor. Un poco más y me dice, por el corto tiempo que queda. No, doctor, todo el tiempo a su disposición, a su disposición, todo el tiempo. Tampoco me diga eso porque si no, no terminamos esta noche. Muy buenas noches con todos, es un gusto estar acompañándolos y sobre todo el agradecimiento, por supuesto, muy, muy sincero a la invitación. Les voy a pasar algunas diapositivas que creo tienen un significado importante. Pero hay alguien que está compartiendo previamente y no me permite entrar. No, doctor Jumiene, ¿puede compartir usted pantalla? No hay ningún inconveniente. A ver. ¿En el cuadro verde? Sí, yo estoy poniendo compartir, pongo las imágenes, pero... ok, parece que aquí está. Ahí está, listo. A ver un ratito que cargue. Muy bien. Ahora sí. No sé si se ve. Sí se ve. ¿Puede maximizarlo? Para claro que sí. completo. Caramba. Hay un pequeño inconveniente aquí para bajar esta cosa.
vuelva a compartir y cuando esté el PowerPoint le da F5 para que se ponga completo. Y dele F5, se va a maximizar. No nos hace caso. Está ahí, ¿verdad? Ajá. Apriete F5. Pero si no, Pero avancemos como está, doctor, perfectamente. ahora ya sí, está, ahora listo. sí. Mil disculpas, mil disculpas. No se preocupe. Y les agradezco mucho la paciencia. Creo que esta es la única deposición que debiera yo poner, porque se refiere a lo que está sucediendo y que muy bien lo han señalado. O sea, cuando hay una epidemia, sucede un problema en un país, de cualquier naturaleza, pero se produce un problema. Y generalmente ese problema, si antes no se ha tenido, es una novedad. Y ante una novedad tenemos que ponernos a pensar doblemente qué es lo que tenemos que hacer. Porque las soluciones, muy bien lo han señalado, no están en los libros para todas las circunstancias que se van presentando en el transcurso de la vida. Y aquí tenemos esto en mente. Si bien se han tenido otras enfermedades y otras epidemias y otros procesos que nos han ido orientando y dando alguna idea de cómo podríamos responder, para nosotros, este COVID-19 es el más grande que nos ha sucedido en los últimos años y que nos pone sin ninguna duda frente a un aprieto de difícil solución. Por eso es que estamos donde estamos, es que la solución no es tan sencilla y no es una sola palabra. Me permito mostrarles esto solamente para recordar, el virus se replica, y mientras se va replicando, vean, este es el genoma del virus. 1.000.000 de letras, ¿no es cierto? Cientos de letras, miles de letras. Y en cualquier letra de estas, una sola, puede producirse un cambio, un error, porque es un error, o sea, una mutación. Y cada mutación que se produce va dándole alguna característica diferente al virus. Puede ser una característica insignificante y no nos enteramos que ha mutado por esa razón. Porque los virus están mutando todos los días. Esto es sumamente importante que lo recordemos. Más de una vez leemos una noticia que dicen, ya llegó el virus A, el B, el británico, el sudafricano. Oigan, nosotros tenemos el virus peruano sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que pasa es que no lo hemos podido tipificar porque nuestras condiciones de laboratorio no nos permiten decir cuál es la secuencia. Por eso me atrevo a traerles esta fotografía para que veamos. Y este no es todo el genoma, gran parte del genoma, pero vean lo que puede suceder. Vean, todo, cada uno de estos es un arbolito, es una rama del virus. La cantidad de variables, estamos hablando de miles ya, que se producen a nivel mundial. Sin embargo, hablamos de 3, 4, 5, 6, como si fuesen las únicas que existen, y no es así. Este hecho es sumamente importante. Lo que acaba de mencionar otra pareja, que nos preocupa es que si alguna de estas variables en algún momento muta fuertemente en el spike, que es el área donde actúan las vacunas, seguramente que las vacunas ya no van a tener ningún efecto, y este es un concepto básico que todos debemos tener presente y recordarlo para que cuando empiece a fallar la vacuna, que no podemos dudar que así va a ser, en algún momento va a comenzar a fallar, como sucede con la influenza. Ustedes saben que influenza estacional es fundamental estar modificando cada cierto tiempo la vacuna porque ya no sirve. Esto es sumamente importante. Este es un concepto de que el virus muta permanentemente y que nos debe llevar a la reflexión cuando estamos planificando hacer algo, cualesquiera de las cosas que querramos hacer. En buena cuenta, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿en qué momento de la crisis nos encontramos? Precisamente estamos en una ola que está subiendo fuertemente y con la presencia de una serie de variables del virus con diferentes formas de actuar y que de alguna manera, si conocemos más o menos bien lo que está sucediendo, la velocidad con la que infecta a la población es mucho mayor que la que se originó en Wuhan. En segundo lugar, está afectando más gente joven. Y es verdad que hasta mueren más jóvenes. Por lo tanto,
Este momento de la crisis no es una replicación habitual, sino un poco más rápida, más agresiva, y estamos asistiendo al gran problema. El sistema de salud colapsó. No hay oxígeno, no hay camas UCI. ¿Y por qué me refiero al oxígeno y camas UCI? Porque en buena cuenta, cuando hablamos de atención primaria, por ejemplo, cosa que está bien y que todo el mundo tiene derecho a decirlo, y yo también lo he mencionado, es muy difícil resolver el problema en esos niveles con los pacientes que tienen la infección. Más allá de atenderlos y decirles que se queden en casa, no tenemos mucho más que hacer. Entonces, en esos centros asistenciales, por favor, un oxímetro y se acabó. Bueno, paracetamol, porque todavía no tenemos mucha evidencia referente a que es ivermectina, que es lo más cercano a darle a un paciente que va a tratarse en su casa. Si es que lo requiere, no tenemos una evidencia de que realmente sea un fármaco que resuelve el problema. La verdad, esa es una decisión que en algún momento se tendrá que tomar, no escolarizada, si es que cabe la expresión. Es decir, no podemos decir a todos se les da, sino que, como se ha mencionado muy bien, el médico debe tomar la decisión con cada caso y con cada paciente que tenga, pero debe tener las manos libres para poder tomar esa decisión y además tener el producto a mano. Que no nos suceda que se reparte un frasquito de 100 centímetros para darle, de 100 gotas para darle 50 gotas 2 días, porque no alcanza para más. No se puede dar, si es que uno decide, dosis muy chiquititas como las que se están dando. Una gota por kilo, saben ustedes que es insuficiente. Cuando hablamos de las pruebas que se han hecho son en laboratorio y las concentraciones son mucho más altas. Cuando termine quizás tenga que hacerles algunos comentarios porque creo que cada uno toma una decisión. La toma de decisiones debe tener una secuencia lógica y tiene que estar absolutamente bien establecida y ser coherente. No podemos ir cambiando las decisiones. Escuchen bien lo que digo, no estoy diciendo que la decisión que se toma hoy día es para toda la vida, no, todos los días, porque es dinámica, la pandemia es dinámica, por lo tanto obliga a que todos los días tomemos una decisión diferente. Es correcto, pero lo que no estoy diciendo es que esa decisión, hoy día decimos cerramos los colegios y al día siguiente, ¿saben qué? Vamos a abrir el aula de primer año. Absurdo. Eso es pecado mortal, porque cuando decimos eso, la población se desorienta. Y entonces comienza a suceder lo que estamos viendo. No sale nadie y todo el mundo está fuera de casa, que no es precisamente lo que queremos. Por lo tanto, las decisiones deben ser coherentes, bien definidas, tener un equipo que nos ayude a pensar qué es lo más conveniente en una circunstancia en la que nadie sabe qué es absolutamente lo mejor. Pero como no sabemos qué es absolutamente, no estamos 100% seguros de qué es lo mejor, por lo menos la decisión que tomemos, después sabremos si nos hemos equivocado o no, debe ser coherente y sobre todo mantenerse en la mejor de las formas y que se cumpla. Yo no puedo decir, cuarentena, nadie sale de casa y después detener a la gente para ponerle una multa. En mi opinión, es un absurdo. Cuando decimos nadie sale de casa, la condición es nadie sale de casa. Otra cosa, por supuesto, será cuando tengamos que discutir, pero ¿y qué hacemos? Porque la gente se va a morir de hambre. Bueno, felizmente que hasta el día de hoy nadie ha muerto de hambre y tenemos miles muertos por el virus. Por lo tanto, también eso hay que ponerlo en el verdadero concepto. ¿Cuánto más podemos hacer para que la gente esté en casa y podamos cubrirle las necesidades más importantes en la mejor de las condiciones? ¿Podemos hacerlo o no podemos hacerlo? ¿Vamos a desarrollar o no vamos a desarrollar? Entonces, esta decisión tiene que estar absolutamente bien establecida para que no parezca que estamos yendo y viniendo. Y por supuesto, para tomar esas decisiones tenemos que saber cuáles son los riesgos. O sea, hay riesgos políticos, riesgos sociales, y tenemos que saber que van a surgir. Y todos los días aparece la gente, inclusive con una marcha en contra de una decisión del gobierno. ¿Cómo afrontamos? ¿Cuál va a ser la solución más adecuada para ese tipo de problemas? Sabemos si se transmite la enfermedad, ¿correcto? Gotitas y gotas y qué sé yo. Lo que no debemos hacer, no podemos taparnos con las manos. Damos un pañuelo descartable. Este primer mensaje es absolutamente fundamental. O sea, no podemos dejar de seguir insistiendo en el tema de la mascarilla.
y la mejor mascarilla y la mejor forma de usar la mascarilla. Porque esto es cierto, sirve como medida de protección y es una de las medidas que se debe fortalecer cuando se explica a la población que debe usar mascarillas. Tenemos que mostrarle las fotografías en que la propia población está con la mascarilla en el cuello. Y mientras no lo digamos, mientras no lo gritemos, mientras no tomemos decisiones de cómo explicar para que esto se haga bien, estará de más. El segundo concepto es el lavado de manos. Ni siquiera hay condiciones. La gente no tiene agua para beber, menos la tiene para lavarse. Sin embargo, es nuestra obligación difundir la información sobre el lavado de manos y facilitar. Hoy día tenemos tiempo, hemos tenido meses para poder resolver algunos problemas como el transporte, como el saneamiento ambiental, pero no se han movido ni siquiera un dedo para resolver estos problemas. Alcohol, en todo caso, si es que no hay otras mejores condiciones. La tercera cuestión fundamental, vean, son los 3 principios que debo tenerlos en la cabecita para ver qué es lo que tengo que hacer. Cuando hablamos de aplanar la curva, es decir, esta es la transmisión del virus fuera de control. O sea, tremendo pico, gran cantidad de gente, ¿no es cierto? Al inicio era quizás 2, el R0, 2 un poquito más, hoy día estamos hablando de casi 7, y por supuesto están los grandes transmisores, mucho depende de en qué ambiente estamos hablando, si están en un ambiente cerrado, es una persona con poca gente alrededor, que la transmisión es mucho más lenta, o lo que fuere, pero en cualquier caso. Este es el nivel del sistema de salud, nuestra capacidad de salud. No nos podemos dar el lujo de tener este pico. Cientos de personas tocando las puertas del hospital y falleciendo otras sin llegar siquiera a la puerta del hospital. Por esta razón es que se plantea lo que significa, oye, patea un poquito la curva, amortíguala, baja la curva lo más que puedas y lo más distante del momento actual, que no venga el 1000 de personas, sino que vengan de 10 en 10 para poder atender dentro de nuestro sistema de salud. Bueno, yo muchas veces digo, no sé por qué le llamamos sistema cuando de sistema no tiene nada. Nuestro sector salud ya va a estar rebasado por la cantidad de gente que venga. Y esta mitigación tiene pues objetivos muy claros, o sea, no es un invento de hoy día, ni de ayer, ni de nada, sino que esto está perfectamente definido. Ante un sistema de salud que tiene nada más este nivel, y si la curva va a ser así, tengo que retrasar el pico, pues como acabamos de decir, pateamos un poquito la curva. Reducimos la carga en los hospitales. No es que simplemente voy a hacer desaparecer la enfermedad, porque obviamente lo ideal sería que desaparezca la enfermedad. En algún momento yo también dije, por ejemplo, si todo el mundo está en su casa y no sale nadie y el virus no tiene quien infectar, la enfermedad desaparece, pues por supuesto, un tiempo, porque cuando vengan los migrantes, otra vez aparece la enfermedad. O sea, es posible llegar a un nivel de control con la gente en casa durante un tiempo. Vamos a disminuir los casos y los impactos en salud. Sobre todo, este concepto es sumamente importante. Lo que no queremos es que la gente muera sin ser atendida. Ahora, por supuesto que ha transcurrido el tiempo y ustedes pueden decir, doctor, el 3% de la gente muere con atención o sin atención, igualito seguimos en el mismo porcentaje y en Perú mueren un poquito más que en otros países. O sea, ¿qué estaremos haciendo realmente bien o mal para que la mortalidad de esta enfermedad desde diciembre del 2019 siga exactamente igual hasta el día de hoy, febrero del 2021? Ni con drogas de ninguna naturaleza se ha logrado disminuir verdaderamente la mortalidad en la gente que llega a los hospitales. El tercer concepto, por supuesto, es el distanciamiento social, basado en esto que estoy comentando. O sea, si yo tengo que patear más la curva y tengo que evitar que la gente se infecte, tengo que intentar el distanciamiento social. Pero vean cómo era la Meca el 2018. Miles, cientos de personas. Y el 2020, su comportamiento fue absolutamente serio. Y lograron el distanciamiento social que por alguna razón nosotros no lográbamos en los mercados. No tengo esa foto, pero con mucho orgullo sí les tengo que decir, esto es Ayacucho. Antes de 2020, así era la Semana Santa, y el 2020, vean ustedes cómo es que Ayacucho
ha podido mostrar un ejemplo al mundo, logrando una Semana Santa todos con mascarilla y en cantidad suficiente de personas que seguramente son 3 o 4 cuadras en lugar de tener esta forma de presentación. Es decir, sí es posible de alguna manera mejorar la relación que existe entre el distanciamiento y la transmisión del virus, que es sumamente importante. Estas 3 consideraciones, el lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento social, terminan en cuestiones muy simples y sencillas. Por ejemplo, el distanciamiento social, ¿qué significa? Que los microbuses no pueden estar llenos de gente. Entonces, si no pueden estar llenos de gente, hay que tomar decisión sobre los microbuses. Y no tiene ningún sentido decir, pónganse una careta. Eso es un chiste, pues. Si digo, pónganse mascarilla y pónganse careta para subir al micro, cuando van a haber 50 personas metidas en el microbús, empujándose los unos a los otros, y alguna vez en tono ya de expresión agresiva la mía, dije, mire, van tan llenos los microbuses que falta que alguien salga embarazada. Esto es inconcebible. Así el virus se transmite con una facilidad tremenda. Usen las mascarillas que quieran. ¿Y qué es lo peor? Sube al microbús, se sienta y se saca la mascarilla. Se saca la careta esa de cualquier material porque está incómodo el pasajero. Y el chofer ya no puede hacer nada porque está tan lejos de los pasajeros que no se da cuenta quién se sacó. Responsabilidad personal. Comportamiento humano. Las decisiones solamente se pueden tomar cuando tenemos una adecuada información. ¿Qué es lo que sabemos de lo que está pasando? ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta? En algún momento alguien me preguntaba, doctor, ¿y usted cree que el gobierno escucha? Yo dije, claro, lo que no sé es si, bueno, casi termino de decirles a ustedes lo mismo que dije. Yo creo que sí escucha, pero hay que hacer uso de lo que se oye, así, pensando para qué están diciéndonos que esto está sucediendo. Yo no puedo gestionar si no hago un diagnóstico absolutamente correcto y calculo los riesgos. Esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Se transmite de tal manera. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un cálculo de riesgos para que yo diga, la población se queda en casa. ¿Y cuál es el riesgo? Que disminuya pues la producción. La economía se va a ir al cacho. Los estudiantes van a perder sus clases. Las universidades hoy día están absolutamente cerradas. Las facultades de medicina no pueden llevar a cabo sus prácticas en los hospitales. Ese es un riesgo que tiene que ser absolutamente calculado para ver cuál es la solución. Y lo que se plantee requiere un seguimiento permanente y un informe de cómo estamos yendo en las circunstancias cualesquiera que sean. Lo contrario, no sabemos ni qué pasa. Y hay que tomar decisiones en cada uno de los aspectos. En salud es mucho más fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lávese las manos, póngase mascarilla, distanciamiento social. No depende del sector salud. Aquí es un tema en que el gobierno debió el primer día decirle al primer ministro, ¿sabes qué? Eres el responsable de lo que pasa en Perú. No puede ser que no haya agua. No puede ser que el transporte sea una desgracia absoluta. No puede ser que la gente vaya a un restaurante y no cumpla. No puede suceder que alguien sale de su casa y le meten un balazo. O sea, no es el sector salud. Este es un problema de todos los sectores. Y por supuesto, el sector educación no deja de estar al margen. Por supuesto que está ahí. Y los municipios, doctor, ¿qué están haciendo los municipios? Están actuando por su lado, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero si tenemos reuniones, ya. Cuando tenemos reuniones es para tomar decisiones y para que se cumplan. Si estamos tomando decisiones que no se cumplen, no estamos haciendo absolutamente nada. En educación, obviamente se suspendieron las clases, que era lo más correcto, a pesar que en algún momento al inicio de la pandemia, permítanme decirlo, yo señalé que no era tan trascendental que los niños vayan al colegio, sino que era bueno que vayan al colegio y que se infecten porque no se van a morir. No se van a morir, los niños se van a infectar. Eso sí, que tengan cuidado con llevar el virus a casa y cuando ya tengan contacto con sus padres o sus abuelos, no los van a infectar porque ya están curados. El problema es que si muere un niño, Juan Villena también muere, porque toda la gente va a decir, ya ven, lo mandó al colegio y ahora están muriendo los niños. Un niño, pero si han muerto cientos de ancianos y no pasa nada, porque como a los ancianos les toca morir, a nadie le llama la atención. Pero si moría un niño, iba a ser grave. Y los problemas laborales, ¿qué hacemos con la población? También hemos mencionado,
Si hay 500 personas en una oficina, que no vengan las 500. Seleccionemos tema por tema, cuál es la secuencia del trabajo que tiene que haber hoy día en esta oficina. ¿Quiénes son los que no existen? Recordemos que no existen los indispensables, pero ¿quiénes son los que deben venir? ¿Quiénes son los que hoy día vienen el lunes, vienen el martes, y así sucesivamente establecemos un horario escalonado con horarios? ¿Quién viene a las 8 y quién viene a las 10? Para que el transporte no esté saturado. O sea, cuestiones tan elementales como trabajo fuera de la oficina, teletrabajo, horarios diferenciados, señalar cuáles son las actividades que obligatoriamente deben tener una secuencia. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? ¿Qué es lo que tiene que hacerse para que estos problemas laborales no lleguen al grado que han venido suscitando durante todo este tiempo? Cantidad de gente infectada en las oficinas, en las propias oficinas. Y les digo, en las oficinas inclusive del Seguro Social. Aquí está la gente contaminándose fácilmente los unos a los otros porque hay sobrecarga de personas trabajando. Y tenemos que definir si los restaurantes abren o no abren. ¿En qué etapa estamos? Si decidimos que deben abrir los restaurantes o el estadio de Alianza Lima, digo el de Alianza Lima porque está muy cerca mío un amigo que me está diciendo hemos bajado, hemos descendido. Hasta ahora no se le pasa la idea de que están en segunda. En fin, no soy de la UA. Los problemas laborales son fundamentales. Las reuniones, ¿cuánta gente debe haber en los restaurantes? ¿Puede ir o no gente al estadio? ¿Al estadio cuál es el problema? Si es un ambiente abierto. Si entran 40,000, con que vayan 5,000, estamos perfectamente satisfechos. O sea, establecer con claridad que un ambiente cerrado es de alto riesgo. Media hora reunidos en un ambiente donde no circula el aire es de alto riesgo. 2 horas en un lugar donde finalmente todo está al aire libre y no estamos uno cerca del otro en menos de 2 metros, es mucho más seguro y podemos permanecer allá. O sea, cada tema podría inclusive tomarse una decisión si es que la observación es que la cuarentena no funciona. Si la cuarentena no funciona, que a la población le interesa un pino cumplir con las normas, tenemos que establecer horarios diferenciados, ambientes que tengan una cobertura, en fin. La atención primaria. ¿Cómo es este tema? Yo he puesto aquí atención prioritaria no hospitalaria, porque a veces cuando uno dice atención primaria piensa en el primer nivel de atención. Y luego nos dicen, oye, ¿y el segundo nivel? Porque no se trata de que atiendan al paciente y luego no lo pasen al segundo, no tiene su atención completa. Por lo tanto, la atención no hospitalaria cubre ese problema. Todo aquello que no debe llegar al hospital tiene que ser atendido prioritariamente y especialmente, no debió nunca cerrarse oncología, por ningún motivo, menos aún cirugía oncológica. Las áreas como cirugía cardiovascular y cirugía y neurocirugía pueden requerir una atención muy especial, por lo tanto, tiene que priorizarse la atención y no dejarla como hasta el día de hoy semi descuidada. Por supuesto que entiendo perfectamente que está semi descuidada porque nuestro sistema es una desgracia. Queremos que estén abiertos los centros asistenciales o las postas y no hay personal. Entonces, ¿quién va a ir a trabajar? El descuido, el desamor por la atención a la población hasta el día de hoy está presente. Ya no es suficiente decir que así han dejado el sistema de salud, porque durante este tiempo, con tanta preocupación que ha tenido el gobierno pegado al COVID, se olvidó del resto. Se olvidó de los hipertensos, se olvidó de los diabéticos, se olvidó del cáncer, porque nosotros tenemos una sociedad absolutamente desigual. ¿Acaso la atención de salud de nuestro país realmente cubre las necesidades de la población? ¿Es verdad que el SIS es el SIS? ¿La atención sectorial funciona adecuadamente? Creo que no solamente es cuestión de señalar que estos problemas tenemos, sino también hay que definir cuáles van a ser las soluciones. Esas soluciones se las diremos al gobierno que viene. Información fundamental. La información que tengamos y los datos bien registrados, que no nos cuenten historias. Tenemos 1,000 muertos y ya tenemos 1,000,000. Esto es absolutamente fundamental
no solo como un chisme, porque a veces suena como a chisme, ya pues ya 1 millón y ¿qué pasó? No, para la toma de decisiones, o sea, tiene que establecerse. Para mí es algo absurdo cuando escucho hablar de vamos a hacer una cuarentena focalizada, una cuarentena inteligente focalizada, o sea, todavía para colmo decimos inteligente focalizada en Lima. O sea, ¿cómo vamos a hacer una focalizada en Lima? El 80% de la población trabaja en un distrito y vive en otro. Pónganse todos ustedes, los que están acá acompañándome, tengo yo la certeza que desde su casa tienen que pasar por lo menos por 2 o 3 distritos para llegar a su centro de trabajo. Y eso pasa con toda la población. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer una cuarentena focalizada en los lugares calientes? O sea, el distrito tal es caliente. El distrito, ¿por qué es caliente? Porque la gente que está ahí está infectada. Y esa gente no se queda ahí, es la que va a todas partes, a cualquier otro distrito. No es el distrito el caliente, es la población caliente que se moviliza. Entonces, no seamos pues tan ingenuos en decir que este distrito hay que cerrarlo. Si cerramos ese distrito, la gente se va a quedar adentro. Y los que tengan que ir a trabajar en ese distrito no pueden ir a trabajar. Y entonces no estamos hablando de que trabajemos con cuidado. No estamos hablando sino simplemente de una cuarentena y que tiene que ser absoluta. De lo contrario, no tiene sentido. No puede ser, es lo que estoy comentando, la atención de los casos no COVID por ningún motivo debió faltar. Y nunca nos olvidemos lo que casi siempre dejamos de hacer. El trabajo con la comunidad, que es absolutamente fundamental. Los médicos de familia han venido reclamando. Primero, se hizo mucha bulla sobre la formación de médicos de familia y médicos de familia. Las universidades abrieron sus vacantes, plazas para médicos de familia, postuló la gente médico. ¿Y dónde están las plazas ahora para los médicos de familia, no para los residentes? Se abrió plazas de residentado y después terminan los médicos de familia y no tienen dónde trabajar. Y el ministerio hasta el día de hoy no establece un mínimo de necesidades de médicos de familia a nivel nacional. ¿Cuántos necesita? No sabe, pues. Y de salud, menos. O sea, ¿por qué? Porque no está en su cerebro el que el médico de familia resuelve el problema en el primer nivel, en el mejor de las formas, porque es el que se acerca, no al paciente. Por eso se llama familia, sino a la familia y el entorno. Y puede hacer verdaderamente medicina preventiva. 1000 años hablando de medicina, todo el tiempo hablamos de medicina preventiva. Permítame, con las disculpas del caso. Hace unos años, en una cena con algunos amigos, acabo de ver a Iván Boibodiz, está por ahí, con Elmer Huerta, y lo íbamos a saludar a Elmer. Yo decía, ¿y por qué no estamos felicitando a Elmer? ¿Por hablar de medicina preventiva? Dije yo, no lo estamos felicitando por hablar de medicina preventiva, sino por hacer lo que todos debemos y ninguno lo hace. Porque todo el tiempo hablamos de medicina preventiva y ahí está en una esquina y permanentemente nos lavamos, hasta nos rasgamos las vestiduras para hablar de medicina preventiva y que es la mejor forma. ¿Y dónde está entonces en Perú? ¿Cuándo va a empezar? Transporte, saneamiento, grandes problemas que el gobierno tiene que tomar la decisión. El que entre tiene que tomar la decisión. Saneamiento ambiental. No puede ser que no tengamos agua, los conos sin agua, y que el transporte sea una desgracia y hasta el día de hoy no se tome una decisión. Son temas absolutamente fundamentales junto con la delincuencia. Aquí he hecho un esfuerzo sobrehumano para no poner corrupción. Ustedes comprenden, porque poner corrupción es hablar del Perú. Todos los gobernantes que hemos tenido. Es una pena decirlo. Y no es hablar mal de nadie, sino que simplemente hemos sido testigos de lo que ha ido sucediendo durante todos estos años. Y muchas veces hasta dudamos de que hayan sido malos en su comportamiento, pero cuando nos dicen, pero ¿y sus millones de dónde han aparecido? Decimos, ah, caramba, parece que sí, parece que sí. El gobierno tomó una decisión sabia el primer día que se detectó el primer caso, cerró las fronteras, que era lo más recomendable. Lógicamente, se debió cerrar las fronteras antes de que llegue el primer caso, no que llegue el primer caso, pero no hay forma, pues, no hay forma. Si se cerraban las fronteras antes que llegue el primer caso, nunca tendríamos la enfermedad
salvo los que se vienen por la frontera tramposa del norte o del sur, o del este. Todos los que vienen de Brasil, que pasan caminando la frontera y nadie se entera, que vienen de Bolivia por el desaguadero y nadie se entera, o por el norte, Tumbes, Coaquillas. Es decir, la gente cruza nuestras fronteras y nadie se entera. Nadie sabe si está llevando droga, si está llevando oro, porque el oro va para cualquier parte, o pase lo que pase, porque en medio está lo que no quería mencionar, la corrupción. Porque en fin, ¿cuál es la situación económica que tenemos hoy día? Hoy día tenemos una situación económica producto de la falta de previsión de cómo teníamos que enfrentar el problema desde el primer día. En lugar de pasarnos semanas y semanas y semanas con una cuarentena, semi-cuarentena, medio cuarentena, cuarentenita, cuarentenota, no sé cómo se pueda llamar, una cuarentena bruta, a la mala. 3 semanas o 4 semanas de bruta. Ya se hubiese acabado este problema hace rato. Por supuesto, el gran dilema serían siempre las migraciones, porque seguiríamos teniendo gente que viene de fuera trayendo virus. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Villena. Nos ha hecho una presentación a ratos dramática, a ratos que nos mueve una serie de conceptos. Y en este momento damos pase nuevamente a nuestro primer interlocutor, el doctor Percy Maita, para que reflexione sobre lo que tanto el doctor Villena, que nos acaba de hacer su presentación, que nos acaba de exponer la problemática que tiene el sector, como lo que nos ha explicado el doctor Pareja como virólogo, también nos comente sus puntos de vista. Acá hay una cosa que quisiera que el doctor Maita nos comente. Por ejemplo, nos ha hablado de que los temas básicos para prevenir esta pandemia o retrasar la llegada de pacientes a los hospitales es lavado de manos y mascarillas. No vemos que hay una política pública del uso de mascarilla. Y cuando digo política pública es establecer patrones muy claros, establecer incluso que el Estado, en vez de gastar dinero en unas cosas, hubiera invertido en comprar mascarillas masivamente, como han hecho otros gobiernos. Al domicilio de la gente le comenzaba a llegar mascarillas. Aquí no se ha establecido una política. Se deja que cada cual la use como quiere y como crea más conveniente. Y nos comentaba el doctor Villena aquí el uso hasta innecesario de la careta, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos comentaría el doctor Percy Maita sobre esos temas? Y a los otros panelistas les sugeriría un tema interesante que ha introducido el doctor Percy Maita, ¿se debe mantener el orden de prelación de las vacunas como lo ha establecido el gobierno o hay que modificarlo? Porque curiosamente el Perú es uno de los pocos países de los que hemos podido revisar la información en los cuales las personas de la tercera edad, 80, 70, 60 años, no están priorizadas. Están en el segundo grupo en bloque. Estamos viendo que en Chile están vacunando, claro, es cierto, a la primera línea, pero han arrancado con gente de 80 años. En Estados Unidos han puesto una barrera del 65 para abajo, sin importar qué sector tienen. Es lógico haber trasladado a toda esa población de riesgo que presiona UCIs, que presiona al sistema de salud para la segunda fase, o hay que replantear. Cedo la palabra al doctor Percy Maita y después pasaremos con el doctor Pareja y así sucesivamente. Doctor Maita. Buenas tardes y nuevamente, y varios de lo que han comentado, tanto Juan como Arturo, coincido. Hay un primer punto de lo que menciona Arturo, es que si no nos vacunamos todos en forma global, esto va a volver. Probablemente lo que tengamos con COVID y sus vacunas va a ser algo más o menos parecido a influenza, pero va a ser gradual y así eso es lo que apuntamos. Pero creo que está bien mirar lo que va a venir, que es vacunación, que es importante, lo que hemos conversado sobre cómo queremos el sistema de salud, pero ya que el punto ahorita es el momento actual, acá sí tenemos un grave problema, ¿no? Se ha derivado mucho la discusión de los últimos días, de cierta forma correcta con el tema de vacunación y lo van a discutir, pero
El problema es el ahora, y el ahora estamos en un contexto específico donde el sistema de salud está sobresaturado, donde no hay disponibilidad de oxígeno, y sí necesitamos que las medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas, lavado de manos, aislamiento en caso de ser sintomático, sean reales, porque si no, no vamos a poder cortar esa transmisión. No estoy tan de acuerdo ahorita en tener una cuarentena como la que tuvimos en marzo, porque es, evidentemente, depende de qué lado de la historia esté cada uno. Los más clínicos que ven pacientes en hospital, evidentemente necesitan reducir la carga, y esto es algo evidentemente claro, pero hay que buscar un equilibrio entre eso y toda la movilidad, hambre, los problemas vinculados con un encierro completo. Y creo que sí está cayendo la movilidad, todavía no ha caído completamente la transmisión, y en parte es porque el nivel de comunicación y control de las medidas actuales no es el debido. Ahí sí estamos coincidiendo en que no se está haciendo el seguimiento, la campaña de comunicación está vinculada con vacuna, pero no en el momento actual, y no se conoce por toda la población la gravedad en la cual está atravesando el sistema de salud. Creo que allí sí estamos cerrando, porque si no hay un cambio real, el nivel de transmisibilidad sigue siendo alto. Estamos con cerca del 20% de positividad del PCR en Lima, lo que es alto. En el peor momento de la primera hora estuvimos en cerca del 30%, pero con menos cantidad de pruebas. Y ahora seguimos alto y creciendo. Ha caído movilidad, se espera que en estos días empiece a caer transmisión, pero sinceramente todavía los resultados de estas primeras 2 semanas de cuarentena creo que no han permitido el elevamiento logarítmico de la transmisión, pero todavía hay transmisión alta. Entonces, en relación a cuarentena obligatoria como la de marzo, no la creo. Creo que es un acierto el tema de trabajar a nivel de provincias. A nivel de distritos es imposible, eso es iluso porque no podemos controlar distritos. Uno cambia de cuadra y es otro distrito, no es posible. Pero a nivel provincias más macro sí creo que es necesario, pero para eso necesitamos mejor calidad de indicadores, y como hemos comentado previamente, nuestra disponibilidad de muestrear, mapear, es insuficiente y lenta, y ahí todavía nos falta bastante por hacer. Doctor David, ¿puede activar su micrófono, por favor? Doctor Pareja, sus comentarios, por favor, sobre los temas expuestos por sus colegas. Gracias. Por favor, no, Juan Villena, no se lo tome personal por irse en contra de la cuarentena, por si acaso. No, que escuchando César Sotelo ahí en la charla. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Cuarentena no pone un país a encerrarse, ni tampoco a un distrito, ni una región tan sui generis como es el Perú. Si históricamente vemos que es una cuarentena, cuarentena es aislamiento a un individuo infectado, una persona infectada, no es a todo la población, y eso se captándolo, pues eso es lo que se hacía en la etapa de la peste. Venía un barco de infectados, el barco entraba a cuarentena, ¿no? Con sus marineros. Así. Es un concepto equivocado que ha ido evolucionándose mal, ¿no? Por eso, como no tuvimos una experiencia, nadie vivió la pandemia de 1918, solamente la estamos viviendo en los libros y en los documentales de Nat Geo y se acabó. No teníamos experiencia de una pandemia. Entonces, se nos ocurrieron muchas cosas. El problema es que en el hospital, donde ha explosionado todo, y desde el punto de vista de la virología, ya no hay virus cuando el paciente está en el hospital. Ese es el gran error del que al hospital siempre han ido graves. El año pasado iban graves de frente a UCI, a intubarse, 88% se moría, etc. Y si uno les carga la curva
del virus es muy baja o casi indetectable. Cuando una persona su carga viral es mínima o nula. ¿Dónde está el problema? En la comunidad. Y la carga alta, creciendo, desarrollándose, cosa que no hemos hecho. Y no hemos aprendido la lección. En ningún país casi se aprendió esa lección de ubicar al virus en su contexto real. Es por eso, vamos a hacer conflicto de medicamentos, ¿eh? Pero es por eso que fines 2020 y 2021, medicamento tal, no hay evidencia, medicamento tal, no hay evidencia, medicamento tal, evidencia, tampoco. ¿Por qué? Porque todos se usaron en un ambiente hospitalario, enfermo grave y en UCI, donde no hay virus o casi es indetectable, ya la curva está en bajada. Ahí, ¿quién está atacándonos? El sistema inmune. Lexas, por eso es a mi año que... Uy, sistema inflamatorio, claro. En el hospital, ¿quién gobierna? La fase inflamatoria. La reacción mía. Mi sistema inmune decide. Es el único que decide y el de arriba decide si vivo o muero. Y tengo que controlar y equilibrar mi sistema inmune. No lo hicimos. Eso lo hicimos ya casi al final. Obviamente, la OMS cometió el error de autorizar dexametasona y todos los laboratorios transnacionales le quitaron por decir dexametasona es lo máximo y que es bueno, obviamente, pero barato, que cuesta centavos. Y todos los laboratorios se le fueron encima y le quitaron plata. Es más fácil comercialmente vender medicamentos de cientos de dólares que de centavos. Entonces, cambia la historia. Lo que no estamos haciendo es el trabajo en comunidad. Por eso, la cuarentena es una medida de mitigación, completamente desde el punto de vista de salud pública. Pero una salud pública moderna, la cual se llama ahora salud pública de precisión, plantea ya, en base a la problemática 2020, inclusive países como, porque es localidades como Taiwán, Corea del Sur, Vietnam, ¿por qué ellos sí controlaron 2020 su infección con las tasas bajas? Porque ellos tuvieron una experiencia previa. SARS y MERS. Ellos tenían una experiencia previa. Y en base a ello se comenzó recién a sacar lo que nosotros ahora llamamos control y máxima supresión de la transmisión, o sea, COVID-0, lo que en otros países le llamamos el BTTA. ¿Qué es el BTTA? Búsqueda, test, trazado y aislamiento con apoyo. Porque, oye, si a uno lo ponen en cuarentena, una carga psicológica tremenda. Pero obviamente son modalidades y estrategias que tenemos que empezar a adoptar. O sea, cuando a mí me hablan, creo que un colega nuestro, ministro, decía, nos estamos rodeados, nuestro grupo de trabajo es la creminata de la ciencia de Perú, las mentes, ¿no? Mentes brillantes, decía. Sí, pues las mentes brillantes nos llevaron a donde estamos ahora, ¿no? Pero a lo que voy es que debemos claramente diferenciar el contexto de la infección. En el local y en la comunidad que está abandonada. Estamos esperando sentados, creo que esto ha cambiado un poco, pero uno espera sentado que venga el virus. No estamos a buscarlo. Y ahí hemos perdido el tiempo. Entonces yo pienso que hay que replantear las cosas en este sentido, que es las nuevas formas de trabajar de una salud pública de precisión. Después discutimos de medicamentos, ¿no? Gracias. A ver. Antes, doctor Villena, antes que usted intervenga, quería introducirles un elemento que nos ha puesto el doctor Pareja bajo el tapete y que es interesante. Nos dice, a los hospitales la gente llega casi con mínima carga viral, porque ya el proceso viral concluyó y están llegando con los procesos inmunes, las consecuencias de la crisis. Y el gran foco de infección es la infección comunitaria. Ahí viene creciendo geométricamente la infección. Entonces, nuevamente les vuelvo a hacer la pregunta, y habría que mirar al Estado de Israel. ¿No habría que replantear el programa de vacunación? No estamos como bomberos metiendo el agua
a otro lugar y no a donde son los focos donde hay que apagar el fuego? ¿No sería mejor mirar qué cosa ha hecho Israel que sí está demostrando la caída radical de internamientos y transmisión por medio de su política de vacunación? ¿No estaremos equivocando cuando decimos vamos a priorizar fuerzas policiales, fuerzas armadas, miembros de mesas electorales? Les suelto la pregunta para que ustedes sobre la base de la reflexión que nos ha hecho el doctor Pareja, muy interesante, que dice: a los hospitales ya llega la gente sin carga viral, llega básicamente con la reacción inflamatoria que lamentablemente conduce a la muerte. Doctor Villar, usted es el experto. A ver, en los hospitales sí se contagian, pero obviamente no es el sitio pues, de contagio, evidente. ¿Y por qué? No porque lleguen con carga viral baja, sino porque el 85% de la gente que se infecta con el virus no llega a los hospitales. Solamente un 15 o 20 máximo de gente llega al hospital. El otro 80% está circulando por la calle, muchas veces asintomática o con cuadro clínico muy pequeño. Por eso es que el virus sigue circulando. ¿Dónde está el tema más grave? En la gente que no tiene síntomas y que no sabemos dónde está. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿sabe qué? Les hacemos la prueba, detectamos y los aislamos. Muy bien. ¿A quién les hacemos la prueba? ¿A todo el Perú? ¿A quién? ¿Dónde están los asintomáticos? Que a los que hay que tomarle la prueba. Es diferente cuando, por ejemplo, en China, ¿no es cierto? En Wuhan, aparece el brote y 200.000 personas fueron sometidas a una prueba en menos de 5 manzanas. Nosotros no tenemos ni 100.000 pruebas, pues, para hacerlas en todo el Perú. Entonces, tenemos que ser realistas. Cuando hablamos de capturar a todos los que están infectados, el tema no es tan sencillo. Y entonces yo digo lo siguiente: ¿cómo que no es sencillo? Claro que sí, los metemos a todos en su casa en cuarentena. Absolutamente a todos, no sale nadie. Y comenzamos a hacerle las pruebas, saliendo de su casa, a todos. Primero, y vean lo absurdo, primero le vamos a hacer la prueba serológica a todos. Y los que son IgG, que vayan a trabajar. Se acabó el problema. Y si se vuelven a infectar, entonces nunca tendríamos solución al problema. Le hacemos serológica en su casa, sin que salga nadie, porque tenemos que buscar a la gente. Entonces todos los que son IgG salen y se acabó mi problema. Doctor, ¿y le podríamos hacer pruebas moleculares? Si nos alcanza, bienvenidas. O sea, el segundo paso, les hacemos pruebas moleculares a todos los sintomáticos, indudablemente, con el objetivo de aislarlos, porque lamentablemente tratamiento no tenemos uno que esté corroborado. Yo tengo el virus y estoy tomando ivermectina. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿acaso hay un fármaco que esté demostrado y que lo podamos utilizar abiertamente y controlar la enfermedad? Porque de eso se trata. Recordemos, no es un tema de grandes descubridores. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. De eso se trata. Hagamos un diagnóstico precoz y démosle tratamiento oportuno. ¿Dónde está el problema? Que no hay tratamiento oportuno, pues. Porque si fuese un paciente con tuberculosis, que yo hago el diagnóstico, lo aíslo y le aviso tratamiento, se acabó el problema. Pero no se trata exactamente así, no es la cosa. Entonces, ese de todas maneras termina siendo un problema. ¿Qué significa diagnóstico precoz? Aislamiento. Y pruebas al resto de personas que están en contacto con él, lo que nunca se ha hecho en nuestro país. El paciente llamaba al 113 y al 117 todos los días y decía, doctor, estoy con fiebre. Ya, en estos días van a ir, porque no teníamos personal suficiente. O sea, se tuvo que tomar la decisión al inicio y decir, ¿cuántas personas necesitamos? 1.000. Contrata pues a 1.000. O sea, si es que eso era fácil, se contrataban 1.000 personas y se hacía un seguimiento adecuado yendo a las casas el día que el paciente señala que, y no después de 3 días. Entonces, cuando decimos cuarentena, por ejemplo, hablamos pues de estar en casa la gente y no en la calle todos los días y como quieran. Inclusive las famosas fiestas COVID. Hay una fiesta COVID, vamos y lo sacamos. Yo he dicho en esas circunstancias, pero ¿por qué lo sacan? Déjenlos que se diviertan. Cierranle la puerta por fuera y se acabó. Si se quedan adentro, estamos más seguros que no van a contaminar ni a la policía ni a los médicos donde lleven a esas personas. La vacuna tiene que necesariamente
hacerse un replanteamiento. Por supuesto que no se puede dejar de vacunar a los que ya se ha programado en primera línea, porque es el personal que tiene que atender a la población. O sea, eso es indudable, eso es intocable. El personal de salud, bomberos, Policía Nacional, es intocable. Inmediatamente, indudablemente, es la población en alto riesgo en cualquier parte del mundo. O sea, la población en riesgo tiene necesariamente que ser vacunada, aunque no se hayan hecho pruebas en todos. Se tiene que vacunar necesariamente. No, todo no se ha probado en diabéticos, no se ha probado en hipertensos. Oye, ¿y vamos a esperar a que se pruebe? ¿Se van a morir? Es riesgo-beneficio. ¿Cuánta gente mayor de 70 años que tiene hipertensión, diabetes o sobrepeso muere de los que se infectan? ¿Y cuántos van a morir por no vacunarse? Ese número. Y por vacunarse, ninguno. Entonces, ¿cuál es el riesgo-beneficio? Así no se haya demostrado que es absolutamente seguro en esa población, no va a ser mayor que el riesgo que corren esas personas cuando adquieren la enfermedad. Las personas mayores de 65 años con factores de riesgo, más de la mitad mueren. ¿Ah? Entonces, no hay que pensar, pues. En algunas circunstancias se puede pensar, como dije yo hace unos minutos, en este famoso tema de la cuarentena. Ahí sí hay que pensar, porque no es sencillo. Yo soy, por supuesto, Arturo, yo soy absolutamente consciente. Soy absolutamente consciente de lo difícil políticamente, inclusive, que es mantener a la población en su casa. Yo digo, no sale nadie y le voy a comenzar a hacer sus análisis para que vayan saliendo y les voy llevando comida. Les llevo alimentos en lugar de pasarles un bono al banco, porque van a ir al banco y se van a infectar en el banco. En lugar de darles un bono, les llevo alimentos a su casa. Doctor, pero eso es difícil. ¿Qué cosa es fácil? ¿Qué cosa es fácil? O sea, tenemos que analizar cuáles son las opciones que hay. Si a mí me dicen, hagámosle análisis a todos los peruanos para aislar a los infectados, y eso es más fácil que decirles que se queden en su casa y que vayan saliendo de uno en uno con una vulgar y silvestre prueba serológica que, aunque parezca mentira, es tan elemental como decir que tiene IgG y que se va a trabajar, que me parece mucho más sencillo y más barato. O sea, yo lo haría. Yo lo haría. Y el replanteamiento, como digo, de la vacuna es indudable. La población en alto riesgo, inmediatamente después que se vacune, bueno, me están diciendo que diga antes que los congresistas. Es todo lo que me están diciendo. Así que no sé qué querrá decir, pero creo que después de la primera línea no viene nadie, los de 70 años, la gente de alto riesgo. Está el micro apagado, doctor. Sí, Doctor, ahí está. Ahí sí, está. doctor Maita. Las palabras finales para la despedida de este evento, doctor Percy Maita. ¿Está ahí el doctor Maita o se retiró? El micro. Sí, no, disculpa, estaba con el micro apagado. Ah, ya. Hay un tema importante a tener en cuenta, ¿no? Estamos en una incertidumbre completo. Hemos aprendido rápidamente y un montón sobre la pandemia. Esté quien esté en el cargo, va a tomar decisiones erróneas porque no conocemos la información y uno recién se va a dar cuenta que es errónea ha pasado un tiempo, como lo hemos venido viendo. Es importante tener la capacidad justamente de enmendar el error y corregir. Y en ese contexto lo importante es, en la conversación que tenemos, pensando en este nuevo gobierno que va a entrar, sea el cual sea el elegido, es justamente tener este proceso de transición, de acompañamiento, de evitar borrones y cuentas nuevas, de poder engarzar el proceso, porque lo peor que nos puede pasar es que la transición de julio a agosto sea lenta y en ese momento nos agarre una tercera ola y que no hayamos aprendido los errores de la primera y que persistamos con los errores de la segunda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Percy Maita. Le agradecemos su intervención. Doctor, tiene usted, doctor Pareja, tiene usted la palabra para una palabra para el cierre de este evento, unas palabras finales, por favor, con su participación. Sí, claro. En realidad, creo que todos vamos a coincidir que entre quien entre, no solo al gobierno, etcétera, no haga borrón y cuenta nueva, pues. ¿Ok? De eso se trata, no haga borrón y cuenta nueva.
y que prácticamente el gobierno, el que va a finalizar, el que va a entrar, incida mucho en la comunicación, pero por verdaderos comunicadores, área de la salud, que estén involucrados, que den el mensaje claro, en blanco y negro, como debe ser, sin especular, que las verdaderas pro y contras de lo que estamos viviendo, porque si la comunidad se lleva de los medios, de los mensajes en cadena, todo, estamos ahí hace poco, ¿no? Cumpleaños de alguien, 50 personas, fiesta hasta con piscina, ¿no? Es increíble, ¿no? Pues, doctor Villén, ¿verdad? Sí, a ellos sí hay que encerrarlos con cadena las 2 semanas que estén ahí, pues, ¿no? Y le llevan su pollo a la brasa y se acabó. Pero ¿qué es así? Al final, lo que nos va a salvar es que nosotros seamos conscientes que si nos infectamos, infectamos a nuestras familias. Si infectamos a nuestra familia, a nuestro círculo de amistades más cercanos. Y así se multiplica, pues, porque el bicho está caminando con nosotros. Entonces, la conciencia va a ser muy difícil en este país tan heterogéneo que tenemos, pero en nuestro país lo queremos así, pero obviamente tiene que calar. Yo pienso que de todos los que estamos acá presentes en esta reunión, lo menos ya nos tocó la puerta el virus, ¿ok? O si no, al costadito. El año pasado no nos tocó, este año nos está tocando o nos va a tocar. Entonces, debemos ser conscientes y como, bueno, no es repetir el eslogan, pero debemos seguir pues con todas las medidas básicas que hasta ahora contemplamos, ¿no? Eso es remarcar, digamos, lo que queríamos decir la noche de hoy. Gracias. Nos acompaña con sus palabras finales, por favor. Bueno, la invocación que suena a tontería, porque suena a tontería, que nadie empiece a reclamar por la adquisición de vacunas, los costos, los precios, hasta dentro de 5 años o 10 años si es que quieren, porque lo peor que hacemos en este momento es querer poner el dedo en la llaga y hablar mal de los procedimientos que podrían salvar la vida de mucha gente. No es el mejor momento. Este es un instante en que los que están postulando al gobierno tienen que hacer el esfuerzo sobrehumano para poner su granito de arena y decir, a mí me eligen y yo continúo con cualquier procedimiento que hayan acordado y si tengo dudas, pongo un representante mío en los equipos que hoy día están haciendo todos los contratos de vacunas y se acabó el problema y no comencemos a salir a hablar mal de los que están trayendo vacunas y todavía como si fuésemos los grandes responsables de que llegue la vacuna. No sé si esté haciendo brillantemente la adquisición, no lo sé, pero por lo menos está llegando gota a gota. Y cuando se resuelva el problema, va a ser un paso adelante para nuestro sistema de salud, bueno, nuestro sector salud, porque no puede ser que hayamos quedado tan rezagados con el tema de adquisición de vacunas. No, eso es inadmisible. No somos un país como para estar tan rezagados en la adquisición de vacunas. Algo anduvo mal, pero ya pasó. De aquí para adelante, hacer el esfuerzo sobrehumano, todos los candidatos a no entrar en el tema de corrupción, no expresión sobre corrupción, sino simplemente esperar el momento. Cuando ya termine todo esto, se buscan los culpables y se les sanciona. Y en la forma más adecuada. Y un tema que creo que también es importante. Muy bien lo han dicho ustedes. No es fácil 100.000 vacunas diarias. No es fácil. Nosotros tenemos una gran capacidad en nuestro sector para vacunar gente. Tenemos muchísima gente entrenada, pero después de un mes de vacunar todos los días, 50.000, la gente empieza a agotarse. Y entonces, un año, ¿cuánto tiempo se requiere para vacunar en Perú con nuestro sistema? 30 millones de peruanos. No es absolutamente nada fácil, por ello es sumamente importante. Cuantas más ideas se puedan dar al sistema para que puedan establecerse colegios, todos los colegios debieran estar ya hace rato alquilados o se vio tomar una decisión para que allí se vacune la gente. En cada colegio entran fácil, en un día 10.000. Entran y lo vamos vacunando, por ejemplo, o lo que sea. Para eso tenemos un muy buen equipo que está trabajando en lo que son vacunas. Creo que Percy está esforzándose por trabajar con la gente que tienen allá en el ministerio. Tengan la certeza, yo les auguro
que la población va a responder bien finalmente al tema de las vacunas. Tengan la certeza en el ministerio que la población está desesperada por saber que llegue la vacuna. Hay un porcentaje enorme que se niega, pero cuando sepa que le toca la vacuna, se van a sacar la ropa para que se la pongan en el hombro, porque todos estamos asustados. Quiero felicitarlos de todas maneras por el esfuerzo que están haciendo con la vacuna Percy. Con toda sinceridad, he sido crítico en varias cosas, pero creo que este tema de la vacuna es sumamente importante para Perú. No podemos seguir a la saga, sino más bien hay que apuntalar por donde sea. Y todos debemos gritar, vacúnate a cada uno de los pobladores. Muchas gracias. Lávense las manos, mascarilla y distanciamiento social. Muchas gracias a nuestros expositores, al doctor Percy Maita, al doctor Pareja, al doctor Villena, por sus comentarios muy valiosos. Nos han aportado varias ideas. Creo que la fundamental, la que cruza transversalmente a las tres exposiciones es: tiene que haber continuidad entre el gobierno de transición y el gobierno que entra. No se pueden desperdiciar los esfuerzos que se han hecho en traer las vacunas y para reforzar este sistema, esta vacunación, y reforzar los medios de comunicación para que la gente asume la conciencia de usar mascarillas, distanciamiento social, lavarse las manos, en tanto llegan las vacunas y en tanto y hace una política masiva de vacunación. Dejamos nuestras palabras finales a nuestro rector para que cierre esta 97 sesión de Cátedra Perú, como digo, que ha aportado elementos valiosos de profesionales y técnicos e intelectuales de la salud pública. Ingeniero Bao, le cedo el uso de la palabra. Active su micrófono, doctor Bao, por favor. Tiene razón, tiene razón. Muy breve y solamente agradecer una vez más a los expositores de esta interesantísima Cátedra Perú, que ha tratado sobre los retos que necesariamente va a enfrentar el próximo gobierno de nuestro país, que asuma en una fecha tan emblemática, dicho sea de paso, que es el Bicentenario, que nos encuentra pues con la peor pandemia de nuestra historia republicana. Y es cierto lo que han manifestado los tres brillantes expositores. Creo que un tema medular y de vital importancia es la llegada de la vacuna. Y hay que tomarlo con mucho optimismo. Yo personalmente reconozco, fui muy escéptico en la primera llegada del lote de las 150.000 vacunas. Me rectifico públicamente y creo que el gobierno tiene que hacer los esfuerzos para que esto siga en un plano de adquisición continua y que pueda permitir a la mayoría de peruanos tener el acceso a la tan preciada vacuna, que es la única solución por el momento. Independiente de ello, como ya lo han expresado también nuestros expositores, hay que estar comprometidos con todas las medidas de precaución que nos toque a quienes podemos hacer una cuarentena estricta, como lo han mencionado, entender quizás a aquellos que no puedan hacer una cuarentena y que tengan que salir a las calles a obtener el sustento de su día a día, pero para ellos también debe haber mensajes especiales, ¿no? Porque ellos no van a entender quizás el mensaje de quédate en casa, no salgas. Para ellos debe haber un mensaje especial, ¿no? Cuídate mucho, usa la mascarilla, acostúmbrate a ella, lávate las manos, lleva tu gel, qué sé yo. Pero en conclusión, creo que esta cátedra ha sido muy clara y precisa y creo que podemos sacar unos entregables interesantes, concisos, por cierto, para ponerlos a disposición de un debate a nivel ya de quienes pretendan, a través de los diversos partidos políticos, llegar a la presidencia en julio de este año. Muchas gracias al doctor Juan Villena, muchas gracias al doctor Arturo Pareja, muchas gracias al doctor Percy Maita por sus brillantes participaciones, a todos los que nos han acompañado en esta tarde, al doctor David Kunza, director de Cátedra Perú, y a todos los que han permitido que esto llegue a centenares de hogares, ¿no? Desde la plataforma tecnológica. Muchas gracias, buenas noches. Damos por concluida esta sesión de Cátedra Perú y agradecemos a nuestro rector, a la universidad, por las facilidades que nos brinda para estos eventos, y los esperamos en una próxima sesión, la 98 de Cátedra Perú, en que estaremos abordando otros temas de relevancia para el país. Muchas gracias. Buenas noches.